Si escudriñamos todos bien el texto bíblico, no queda otra que obedecer al mismo. La palabra de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él quiere que obedezcamos su palabra. Asimismo, tenemos que escudriñarla, tenemos que profundizar en ella para conocer la voluntad de Dios. Y el mensaje que tengo para la mañana lo he denominado, un hombre que ahora ve doble. Un hombre que ahora ve doble. Y eso está en el pasaje de Marcos, capítulo 10, desde el versículo 46. Es la historia de un ciego llamado Bartimeo. Vamos a hablar de él, de Bartimeo, y el tema es un hombre que ahora ve doble. Marcos capítulo 10, versículo 46 dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Quiero explicar un poquito el contexto cultural de aquellos tiempos. El texto dice que entonces vinieron a Jericó. Jesús y sus discípulos iban a Jericó. ¿Qué es Jericó? Tengo una referencia. Jericó era una ciudad localizada a unos 24 kilómetros al noreste de Jerusalén. O sea, una ciudad, un lugar que estaba muy cerca de Jerusalén. Y también estaba a 8 kilómetros del río Jordán. Era una ruta desde Perea a Jerusalén y obligatoriamente se pasaba por esta ciudad. Este es el único relato de una visita de Jesús a Jericó. O sea, para tener una referencia, Jericó estaba muy cerca, a unos kilómetros de Jerusalén, y Jesús se dirigía para allá. Ahora dice el texto también que había una gran multitud. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Hablemos un poquito sobre la gran multitud que había en este lugar. En cuanto a la multitud que describe el texto que va rumbo a Jerusalén, hay comerciantes y caravanas pasando por esta capital comercial. Hay soldados romanos que son encargados de poner el orden, y los comerciantes tratan de sacar ventaja a las actividades relacionadas con la Pascua. Este sector era un lugar de mucho comercio, mucho comercio. Entonces, en esta narrativa vemos que hay un ciego llamado Bartimeo, y la escritura dice que es hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, era un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando. Y ya hemos visto que este camino tiene mucha gente, ¿no? Ahora hablemos un poquito de los ciegos en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús. ¿Cuál era la condición de los ciegos en cuanto a la sociedad? ¿Cuáles eran los ciegos? ¿Qué tenían ellos? Y los ciegos, asimismo los cojos y otros que no podían participar en los oficios tradicionales de la época, solo podían mantenerse mendigando. Vea usted, es mucha diferencia de hoy en día, ¿no? Hoy en día un ciego ya puede tener un trabajo. Una persona lisiada también puede tener un trabajo. Los ciegos y otros que no podían participar en los oficios tradicionales de la época solo podían mantenerse mendigando. Por lo general, al lado de un camino transitado. Obviamente, si uno tiene que mendigar, tiene que buscar donde haya bastantes personas que le puedan dar unas monedas o algo así. El judaísmo consideraba que era justo ayudarles a aquellos ciegos y a aquellos cojos. Jericó era un pueblo próspero y tenía un buen clima. Y sin duda, el hijo de Timeo recibía un sostén adecuado allí. Y eso es el comentario cultural de Kenner. Parecer este era el sector de operaciones de Bartimeo. Era un lugar donde verdaderamente podía sostenerse económicamente a través de la mendicidad. Esa era prácticamente la única manera de supervivencia de un ciego. Pero hay algo que notar aquí. Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Y eso tiene mucho que ver con la enseñanza. Era ciego, pero no sordo. Versículo 47. Y oyendo, mire que dice, y oyendo que era
Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a hablar un poquito de Jesús Nazareno, porque él describe, Bartimeo está mencionando a Jesús como el hijo de David, Jesús Nazareno. Recordemos que Nazaret quedaba al norte de Jerusalén. Nazaret no disfrutaba de una buena reputación, lo hemos hablado anteriormente. Jesús aparentemente vivió allí en Nazaret antes de su aparición pública a Israel como el Mesías. Ahora, hablemos un poco de cómo aprendían los ciegos la ley de Moisés. ¿Cómo aprendían ellos las cosas religiosas? Los ciegos aprendían por escuchar hablar a otros. Los ciegos de la época eran analfabetos en la ley. Por lo tanto, no eran respetados como personas religiosas, aunque estaban protegidos bajo la ley de Moisés. Un comentario cultural de Kenner. Amigos y hermanos que me están escuchando en esta mañana, con este contexto, imagínense en sus mentes, por un instante, imaginen en sus mentes a Bartimeo diciendo teológicamente que Jesús Nazareno es el hijo de David y que tenga misericordia de él. Imagínense, qué declaración tan profunda teológicamente está diciendo Bartimeo. Bartimeo está diciendo que Jesús Nazareno es el hijo de David y le dice que tenga misericordia de él. Los ciegos tampoco tenían una fuerza en la sociedad, no tenían. Ahora bien, algo interesante de notar aquí de Bartimeo es que él tiene una fe basada en algo. Y es muy importante que hay muchas personas que dicen yo tengo fe, pero no está basada en algo. Y vamos a explicar un poquito en qué consiste la verdadera fe. La verdadera fe que salva, que es la que estamos hablando. Ahora bien, Bartimeo tenía una fe basada en algo. La fe de Bartimeo no era una fe mística, no era una fe hueca, no era una fe vacía, una fe en el aire. Su fe estaba basada en una creencia y al mismo tiempo en una convicción. Porque si se da cuenta, él grita: Jesús Nazareno, hijo de David, ten misericordia de mí. Su fe está basada en una creencia y tiene una convicción tan fuerte que grita su creencia. La pregunta es, ¿cuál es esa creencia? ¿En qué consiste la fe de Bartimeo? Y la fe consiste, y lo describe el texto, que Jesús es el hijo de David, lo grita continuamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es una frase que tiene unas cuantas palabras, pero muy profunda, muy profunda. Es una fe muy profunda de Bartimeo. No sabemos cuál es la razón por la que reprendían, porque aquí dice, y muchos le reprendían. No sabemos cuál es la razón por la cual reprendían a Bartimeo para que se calle. Sin embargo, podemos preguntar y afirmar y pensar un poco más allá. ¿Por qué callar a quien está diciendo la verdad? ¿Por qué callar a este hombre si está diciendo una gran verdad teológica? Que Jesús es el hijo de David. ¿Por qué callar a alguien que está diciendo en otras palabras que Jesús es Dios? ¿Por qué callarlo? Hermano que me escucha en este momento, que nadie calle tu predicación del Evangelio, que nadie la calle. No calles en decir quién es Dios. No calles en decir quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Que no callen una orden dada de Dios en tu boca, que Dios quiere que todos se arrepientan de sus pecados y sigan a Cristo por salvación y vida eterna. Que no te callen.
A Bartimeo lo querían callar, porque él estaba gritando que Jesús es el Hijo de David. Por otra parte, hablemos un poco de esta declaración de Bartimeo, Hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué significa esto de que Jesús es el Hijo de David? Y recordemos en Mateo capítulo 1, versículo 1, empieza así. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y recuerda que nosotros hemos explicado, si decimos Jesucristo, estamos afirmando que Jesucristo es Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Que Cristo, Jesús, es el Cristo, es el ungido, el Mesías, el Dios hecho carne. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si te das cuenta, al decir hijo de David, ¿de dónde viene? ¿De qué línea genealógica viene Jesús? Este es un título mesiánico utilizado en los evangelios, hijo de David. Al decir hijo de David, estamos viendo que es un título mesiánico, estamos reconociendo que Cristo, Jesús Nazareno, que estaba pasando por ahí, estamos diciendo que es Dios. Muchos contradicen eso hoy día. Mateo capítulo 22, versículo 41, dice así. Y estando juntos los fariseos, Jesús le pregunta a los fariseos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Si se da cuenta, para aquellos tiempos, para los líderes religiosos, decir Jesús, decir hijo de David, es decir, hablar Mesías, Cristo. Eso es lo que creían ellos. Y Jesús le pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aquí Jesús, déjame explicarle esto. Aquí Jesús está declarando su propia deidad. No estamos hablando de que es un hijo, Jesús es hijo de David, literalmente, como lo fue Salomón. Estamos hablando que es un término mesiánico para describir al Mesías. Jesús está declarando aquí a los fariseos 6, está declarando que Él es Dios, su propia deidad. La respuesta de Jesús fue una aseveración de quién es Él. El título Hijo de David apunta al Mesías y Jesús con convicción afirma que Él es. Ahora bien, no había ningún otro término mesiánico mejor que este de Hijo de David en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará a sus raíces. Nosotros sabemos de quién está hablando esta profecía, está hablando de Jesús. Versículo 10 del capítulo 11 de Isaías: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Estamos hablando de Jesús. Ezequiel 34, versículo 23-24. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Versículo 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado.
Comentando William MacDonald sobre este pasaje de Bartimeo, dice: era irónico que mientras la nación de Israel estaba ciega ante la presencia del Mesías, un judío ciego tuviese verdadera visión espiritual. Es una paradoja, es paradójico, ¿verdad? Los que veían, no veían. Y el que no veía, veía. El ciego no podía ver físicamente, pero puede ver espiritualmente. Volviendo a nuestro texto base, versículo 49 de Marcos 10. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús escuchó la oración de este hombre. Jesús escuchó el grito, los gritos de este hombre. Jesús lo manda a llamar. La oración de Bartimeo no quedó sin respuesta. Jesús mandó a llamarle. Qué lindo saber cuando Jesús escucha a sus hijos. Cuando usted ora, Jesús lo escucha. Jesús escucha a sus hijos. Jesús escucha a todo aquel que tiene fe en Él. Bartimeo llamó a Jesús. Jesús lo escuchó. Lo mandó a llamar. Versículo 50. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Así es. Cuando Jesús llama a sus ovejas escuchan su voz. ¿Y qué es lo que hacen? Le sigue. Bartimeo es una de sus ovejas. Es una de sus ovejas. Jesús la llamó y ¿él qué hace? Él viene. Vamos a demostrar por qué. Porque era una oveja verdadera. Ya hasta el momento ya he respondido esa pregunta. Arrojando su capa. ¿Qué significa esto de arrojar su capa? ¿Por qué? ¿Por qué Bartimeo arroja su capa? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, podemos comentar nomás. El manto o capa es una prenda externa, usada como abrigo en tiempos de frío y como cobija de noche. Y posiblemente lo haya tenido extendido delante de sí para usar mientras mendigaba de día, si no tenía una bolsa. O sea, la capa, de pronto durante el día, él la usaba para guardar sus monedas. A nivel narrativo, el hecho de tirar el manto puede significar, mira que digo, puede significar dejar a un lado la dependencia de cualquier otra cosa para confiar solo en Jesús. En ese momento solo le importó a Bartimeo ir al llamado de Jesús. Dejó su capa. En el versículo 52 nos va a dar una muestra de lo que estoy diciendo. El versículo 51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga Jesús el día de hoy por ti? Pero lo mejor que usted puede pedir a Jesús es su salvación. Que le salve de su ira y que le regale la vida eterna. Eso es lo mejor que podamos pedirle a Jesús. Que tenga misericordia de nosotros y que nos salve. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que quiere decir rabí, maestro, o también puede ser mi señor, maestro, que recobre la vista. Es el pedido que le hace Bartimeo a Jesús. Versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Ay, mi Señor. Ese es el Jesús de la Biblia. Que cuando es su voluntad, lo hace. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Mire este detalle. Bartimeo ya recobró la vista. Por gracia, Dios lo sana, le da la vista. Pero Bartimeo pudo haberse quedado ahí, siguiendo en su trabajo. Pudo haberse quedado ahí, porque Jesús iba a seguir su camino. Pero vemos que no, que recobra la vista y enseguida sigue a Jesús
En el camino Jesús va a Jerusalén, o sea, me uno Jesús a tus planes, quiero caminar contigo. Pero dice Jesús, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir eso? Hubo sanidad de sus ojos físicos, sí, vemos una sanidad. De ciego, ahora este ciego ya ve. Pero no cabe duda que Jesús abrió sus ojos espirituales. Solo así puedes saber y ver al Mesías verdaderamente cuando te habla. Cuando Dios, por su gracia, abre los ojos espirituales. Jesús abrió también sus ojos espirituales para que Él pueda ver. Para que Él pueda ver qué está pasando, el Hijo de David, el Mesías. ¿Qué podemos aplicar nosotros de este mensaje? ¿Qué podemos, amigos que me están escuchando, quién libra o quién sana de la ceguera espiritual para entender las cosas espirituales de la Biblia? El hombre está ciego espiritualmente, no puede ver las cosas espirituales. Y necesita que Dios le dé vida. Necesita que Dios le abra el entendimiento. Solamente Él puede hacer. ¿Quién libra, quién sana de la ceguera espiritual para entender las cosas espirituales? Mucha gente dice, ¿sabe qué? No entiendo la Biblia. ¿Será que estás ciego? ¿Será que no tienes la vista? ¿Que Dios no te ha dado la vista para que puedas ver las cosas espirituales? Por eso es que no la entiendes. Clámale al Señor. Señor, dame vista. Yo quiero ver las cosas espirituales. Quiero entender tu palabra. Quiero profundizar en ella. Quiero conocerte. ¿Quién libra y sana de la ceguera espiritual para entender las cosas espirituales? Dios. Juan 9:39 dice así. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio. Para los que no ven, vean. Y para los que ven, se vuelvan ciegos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está hablando de aquellos que están en tinieblas espirituales. Los que están en tinieblas espirituales, Jesús los quiere hacer ver en esta mañana. Pero asimismo, aquí hay un contraste. Para que los que ven se vuelvan ciegos. Este grupo es el que piensa que está en la luz, mas no lo están. Si te das cuenta, los fariseos en los tiempos de Jesús, ellos creían que eran salvos. Ellos creían que tenían todo el conocimiento de Dios. Y Jesús les decía, sepulcros blanqueados. Para los que ven, se vuelvan ciegos. Esos son aquellos fariseos, aquellos hombres y mujeres que usan el mensaje del Evangelio para ganancia personal. Todos esos falsos maestros que están circulando por ahí, ellos creen ver, pero están ciegos espiritualmente. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6. Yo lo voy a dejar para que usted lo analice. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6. Quiero que usted lo analice, por favor, en su casa. Quiero que como segundo punto, aprendamos, cristianos que me escuchan, que no te callen ahora en el siglo XXI a anunciar todo el consejo de Dios. Exponiendo esta semana sobre lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad y el lesbianismo, donde enseñaba que es un pecado delante de Dios, el cual Él exige un arrepentimiento, me tildaron de homofóbico. Respondí que si soy homofóbico por decir lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad y el lesbianismo, si soy homofóbico por eso, entonces también soy borrachofóbico. También soy ladronfóbico. También soy adulterofóbico, entonces. También soy abortofóbico, mentirofóbico, y así con todos los pecados que Dios nombra en su palabra. Déjeme decirles que en Cristo, cualquiera que sean sus pecados, si usted viene a Él, viene en un arrepentimiento genuino, Él le va a perdonar. Cualquiera de estos pecados que le he mencionado el día de hoy. Hermanos, no tengan miedo a hablar la verdad de Dios. No tengan miedo en ser firme en lo que Dios dice en su palabra. Tercero, ¿qué más aprendemos aquí? Un cristiano verdadero sigue a Jesús. Un cristiano verdadero es discípulo de Jesús. Un cristiano verdadero sigue a Jesús desde hoy hasta encontrarse con Él eternamente.
Y muchos le reprendían para que se callase, dice el texto, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. También vimos que Jesús lo sana y él lo quiere seguir. Un cristiano verdadero sigue a Jesús. También aprendemos como cuarta cosa aquí: los cristianos, aunque ya tenemos la salvación, pero día a día podemos decir también: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué cristiano que me está escuchando no peca también? Es muy prudente y muy bíblico decirle: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia día a día de mí. Esa oración es firme para nosotros los creyentes también. El que cree que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Ten misericordia, Señor, de mí. Es una oración prudente, válida. Recordemos que por la misericordia de Dios no somos consumidos. Por nuestra relación con Dios a través de Cristo, no hemos sido consumidos. Todavía tenemos pecado dentro de nosotros que tenemos que batallar día a día. Tienes que hacerlo. Ven a Cristo. Ven a Cristo.